Bienvenidos a esta nueva semana de trabajo. Es un gusto volver a conectarnos para continuar desarrollando nuestras actividades en el curso de lengua. En esta oportunidad vamos a desarrollar todo lo referido al sujeto como uno de los elementos de la oración. Recordemos que la oración es la unidad mínima de expresión que tiene sentido completo e independencia sintáctica. Y si hablamos de una oración bimembre, que ya hemos estudiado nosotros la clasificación sintáctica de la oración, nos vamos a dar cuenta pues que está conformada por sujeto y predicado. Por ejemplo, ahí, mi amiga compró dulces en la tienda. ¿Quién compró dulces en la tienda? Mi amiga. Ella es quien realiza la acción, es el sujeto. ¿Qué se dice de mi amiga? Que compró dulces en la tienda. Ahí está el predicado. Observamos. Emilio le puso una cortina a la pecera porque decía que lo veían todo. ¿Quién le puso una cortina a la pecera? Emilio. Es quien está realizando la acción. ¿Cómo se llamará ese elemento de la oración? Ese elemento es el sujeto. El sujeto es quien designa en la oración a la persona, animal, objeto o idea de quien se dice algo, o en todo caso, el que realiza la acción del verbo. En la primera oración, vamos a crear una oración a través de la imagen que se muestra. Los niños están leyendo en el campo. Ya está, ¿no? ¿Quiénes están leyendo? Los niños. Ahí está la persona. El libro está en la mochila. ¿De quién estamos hablando? Del libro, objeto. El león es el rey de la selva. ¿Quién es nuestro sujeto? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del león. Con eso confirmamos que el sujeto es quien realiza la acción verbal y está encarnado por la persona, animal, objeto o idea de quien se habla en la oración o de quien se dice algo. ¿Cómo reconocemos el sujeto en la oración? Recordemos, el sujeto es quien realiza la acción. Primera situación, primer método. Todo sujeto es susceptible de ser reemplazado por un pronombre. Elena y Rosa viajaron a Chile. ¿De quién estamos hablando? De Elena y Rosa, es decir, ellas. Podemos reemplazarlo por ella. Felipe realizó una buena acción. ¿De quién estamos hablando? De Felipe, él. El niño observa con atención los dibujos. ¿Quién observa? El niño. Reemplazamos por él. Es un pronombre, ¿no? Segundo método. El núcleo del sujeto debe concordar con el verbo principal en número y persona. Nosotros hemos visto que toda oración bimembre tiene concordancia e implicación. La concordancia indica que hay compatibilidad en accidentes gramaticales entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Por ejemplo, acá dice, 2 papeletas puso el policía al imprudente chofer. Buscamos el verbo, la acción, poner. ¿Quién puso? El policía. ¿Correcto? El policía es el sujeto, está en singular, por lo tanto el verbo también debe estar en singular. El policía es tercera persona, yo lo puedo reemplazar por él. Él puso. Puso también está en tercera persona del singular. Con eso te demuestro que el núcleo del sujeto concuerda con el núcleo del predicado en número y persona. Y por último, el tercer método, el sujeto responde determinadas preguntas. Hoy llevaré mi folder al colegio. Núcleo del predicado, llevaré. ¿Quién llevará? ¿Quién realiza la acción de llevar? Yo. Es el sujeto. En este caso no está presente en la oración, por lo tanto lo vamos a conocer como tácito. La mesa es muy grande.
¿De quién estamos hablando? De la mesa. ¿Qué es grande? La mesa. Ese es el sujeto. Ten presente que el sujeto no tiene como uno de sus elementos al vocativo. Nosotros hemos llevado la coma vocativa que se aísla del sujeto porque no es un elemento, no forma parte, ¿no? El vocativo es a quien nos dirigimos. Antes de iniciar con la clasificación, debemos tener presente que el sujeto, como la persona, animal o cosa que realiza la acción, no necesariamente debe ubicarse al inicio de la oración. Eso es la estructura formal, pero nos vamos a dar cuenta que a veces aparece al medio o también al final. Por ejemplo, los niños jugaron en el campo. Sujeto, los niños. ¿Ya? Jugaron en el campo los niños. ¿Dónde está el sujeto? Al final. Jugaron los niños en el campo. ¿Dónde está el sujeto? Al medio. Ahora sí, teniendo esa aclaración, vamos a realizar la clasificación del sujeto, pero para ello vamos a tener en cuenta 4 criterios. Por la presencia del sujeto, ¿qué quiere decir cuando el sujeto está dentro de la oración o se sobreentiende su existencia? Tenemos el sujeto expreso y el sujeto tácito. Por la cantidad del núcleo, sabemos que el núcleo es la parte más importante del sujeto alrededor del cual giran los demás elementos. Si tiene una sola palabra se llama simple o, de lo contrario, compuesto. Llamamos subordinados a los modificadores que se encargan de ampliar la significación del núcleo del sujeto. Si están escritos en la oración, se llama complejo, pero si el sujeto solamente tiene núcleo, es incomplejo. Y por último, por la voz de la oración, tenemos el sujeto activo, el sujeto que realiza la acción, y el sujeto pasivo, quien recibe la acción ya no la realiza. Ahorita lo vamos a ver. Sujeto expreso es el sujeto que aparece de manera explícita, es escrito dentro de la oración. Por ejemplo, acá, mis papás y mis tíos salieron a cenar juntos. ¿Quiénes salieron? Mis papás y mis tíos. Ahí está escrito el sujeto. El otro día jugaron al fútbol los alumnos de quinto grado y el profesor Raúl. ¿Quiénes jugaron? Los alumnos de quinto grado y el profesor Raúl. Está escrito en la oración, por eso se llama sujeto expreso. Sujeto tácito es aquel que no aparece en la oración, no es escrita, pero se sobreentiende su existencia. Salí de paseo a Chosica. ¿Quién? Yo salí. Jugamos toda la tarde. ¿Quiénes? Nosotros. No está escrita en la oración, pero se entiende que realiza la acción. Por la cantidad de núcleos, hay que entender algo. ¿Cuál es la palabra más importante en el sujeto de esta oración? En este caso, mi abuela preparó una rica comida. La palabra más importante es mi abuela. Ese es el núcleo del sujeto. Es la palabra más importante, ¿correcto? Y puede ser un sustantivo o un pronombre, cualquiera de las dos palabras. El sujeto simple es aquel que cuenta con un solo núcleo. Por ejemplo, acá, Ana salió a correr. ¿De quién estamos hablando? De Ana. Un solo núcleo. Estudié mucho. ¿Quién? Yo. Un solo núcleo. Nosotros somos viajeros. ¿Quiénes? Nosotros. Un solo núcleo. Nosotros somos viajeros. Un solo núcleo. Nosotros. El sujeto compuesto presenta 2 o más núcleos. Carlos y yo. Ahí hay 2 núcleos que están enlazados por una conjunción. Tú y yo somos hermanos. Somos como hermanos, dice acá. Entonces, núcleo del sujeto, tú, yo. El perro y el gato juegan en el parque. Qué hermoso, ¿no? 2 animales que estén jugando con mucha alegría. De repente, ¿no? Que en ellos no se pueden manifestar los sentimientos, pero muy a gusto. Entonces, ¿quiénes juegan? El perro y el gato. Ahí hay 2 núcleos, sujeto compuesto. Tengan presente que es la clasificación del sujeto por la cantidad de núcleos. Por la presencia de subordinados. Subordinados son los modificadores. Recordemos un poquito la estructura del sujeto. Tenemos el núcleo, que es la parte más importante, y los modificadores, quienes precisan o amplían la significación del núcleo. Tenemos el modificador directo
y el modificador indirecto, que posteriormente ya vamos a analizar a cada uno. Entonces, se dice sujeto incomplejo cuando no tiene modificadores o subordinados, solamente tiene núcleo. Ella llegó pronto a su casa. Solamente tenemos a ella como elemento del sujeto. Es el núcleo, por lo tanto es incomplejo. La niña señala el cuadro. ¿Será incomplejo? No. ¿Por qué? Porque niña, que es el núcleo, está acompañado de la, que es un modificador. Ya no es incomplejo. Mariana preparó un rico postre. ¿Quién preparó un rico postre? Mariana. ¿Qué elementos tiene el sujeto? Solamente Mariana. Por eso es incomplejo. El sujeto complejo, por el contrario, presenta en su estructura tanto núcleo como modificadores. Aquí tenemos una oración. El café con leche es delicioso. ¿De quién estamos hablando? Del café con leche. ¿Cuál es el núcleo? Café. Pero café como núcleo está acompañado por el y con leche. Eso quiere decir que es un sujeto que no solamente presenta núcleos, sino también modificadores. Por lo tanto, es complejo. ¿Ya? La diferencia entre complejo e incomplejo. El complejo tiene núcleo y modificadores, así sea uno, ¿no? Y el incomplejo solamente tiene núcleo. Por la voz de la oración, que en este caso nos indica si el sujeto realiza la acción o no. Cuando digo no, es que la recibe. El sujeto activo, dice el sujeto realiza activamente una acción. Oración, la primera oración. Los padres arrullaron a su bebé con una canción. Núcleo del predicado, arrullaron. ¿Quiénes realizan la acción de arrullar? Los padres. Entonces es un sujeto activo porque está realizando la acción. En la segunda oración, Luis ordeña la vaca con mucho cuidado. Núcleo del predicado, ordeña. ¿Quién realiza la acción de ordeñar? Es Luis. Entonces Luis es el sujeto que está realizando la acción. Por eso se dice sujeto activo. Ahora vamos a ver el sujeto pasivo. Algunos le dicen sujeto activo o sujeto agente de una oración activa. Ahora vamos a ver al sujeto pasivo, se le dice sujeto paciente. ¿Ya? A ver otro ejemplo. Felipe tiene un hermoso perro. Correcto. ¿Quién tiene? Felipe. Los niños compraron muchas figuritas. ¿Quiénes compraron? Los niños. Ellos están realizando la acción, sujeto activo o también llamado agente. Ahora vamos a ver el sujeto pasivo para culminar. El sujeto pasivo no realiza la acción, sino que recibe la acción que antes realizaba. En la primera oración, ahí vemos la imagen anterior. ¿Cuál era la oración? La oración era: los padres arrullan a su bebé con una canción de cuna. ¿Quiénes realizaban la acción de arrullar? Los padres. Pero ahora los padres no realizan la acción, sino la reciben. ¿Quién está encabezando el sujeto? En este caso, el bebé. Quien recibía la acción antes, ahora la realiza. El bebé es arrullado por sus padres con una canción de cuna. Como te das cuenta, el sujeto ya no está realizando la acción. Los padres ya no realizan la acción, sino la reciben. Y quien antes la recibía, que era el bebé, ahora es el encargado de realizar la acción, ¿no? Es un sujeto pasivo o paciente, que forma parte de una oración pasiva, ¿correcto? En el otro, nos acordamos de la oración: Luis ordeña la vaca con mucho cuidado. Ahí Luis estaba realizando la acción, ahora Luis no realiza, sino recibe. ¿Correcto? Y en quien recaía la acción de ordeñar, que era la vaca, ahora se las ve ese sujeto. La vaca es ordeñada por Luis. Ya no realiza la acción, sino Luis la recibe. Los niños compraron muchas figuritas. Ahí realiza la acción activa. Pasamos la oración a voz pasiva. Las figuritas que antes recibían la acción ahora van a realizar. Las figuritas fueron compradas por los niños. Mira, es un verbo compuesto y ahí está la preposición por.
Nos conectamos en Zoom para desarrollar nuestros ejercicios. Gracias.